más importantes en la producción en el departamento de La Valleja? Bueno, en nuestro departamento hay rubros que podemos decir de alguna manera que son tradicionales, que han caracterizado el departamento de La Valleja a lo largo de su historia, como por ejemplo la minería, la extracción de calizas, de piedras de diferente tipo. Eso es uno de los recursos tradicionales del departamento, junto con la ganadería, tanto ovina como bovina. Y bueno, últimamente, hace unos años a esta parte, el impulso de la producción forestal, y en el norte del departamento el centro arrocero, que compartimos con Rocha y con 33. De todas maneras, también algunos rubros también importantes en el último tiempo han sido el turismo, que de alguna manera se le ha tratado de dar un nuevo impulso a lo largo de las bellezas naturales que caracterizan al departamento de La Valleja. Pero en definitiva más o menos son esos. En el sur hay una producción muy emparentada con canelones, de huerta o de criaderos, pero es más acotada. Y en el oeste una pequeña franja también que componen tambos, que también están asociados al vecino departamento de Florida, la cuenca lechera que integramos fundamentalmente a través de la cooperativa de CONAPROL, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Pero los más grandes rubros de producción son la ganadería, sobre todo ovina y bovina, bueno, la extracción minera, el arroz en el norte y la forestación. ¿Cuántas escuelas rurales hay en el departamento y qué características presentan? Las escuelas rurales en La Valleja son 66, de las cuales 8 son escuelas con ayudantía, o sea, pluridocentes, y las demás son escuelas unidocentes. Una característica que tienen las escuelas es que la mayoría son de poco alumnado, y tenemos unas cuantas que tienen 1 o 2 alumnos. En general, las escuelas, la mayoría de ellas están en el entorno de la capital departamental, pero también hay en las zonas más lejanas, en los límites con 33, con Florida, Rocha y con Canelones. Las características propias de cada escuela son muy particulares de cada una, pero en general tienen algo que las une, que es lo que caracteriza a toda la escuela rural uruguaya. En general, en estos últimos tiempos se ha seguido dando la emigración de la población del campo, por lo que hace que sistemáticamente, aunque es un fenómeno lento, pero es sistemático, las escuelas o la matrícula rural sigue en descenso. Eso es una cosa que realmente es preocupante, y bueno, no vemos cómo ponerle coto a eso, o por lo menos de alguna manera lenta pero pausadamente se sigue dando un fenómeno que por otra parte es de larga data, porque las escuelas rurales en La Valleja vienen perdiendo población desde hace más de 50 años. Un poco sería ese el panorama en las zonas del sur. Las escuelas rurales son con población más afincadas en pequeños predios o en zonas de tambos y demás. En las que están en el centro y el norte del departamento ya son zonas mucho más extensas, de latifundios mucho más extensos, donde los niños, la mayoría de ellos, son hijos de empleados de esos establecimientos rurales. O sea que en general la composición social, por decirlo de alguna manera, de los alumnos de las escuelas del sur, del entorno de Minas y el límite con Canelones, son de productores familiares y asalariados rurales, pero en el norte, en las zonas limítrofes con 33, con Roche y demás, ya ahí son mayormente asalariados rurales, porque el productor familiar como que prácticamente ha ido desapareciendo. ¿Qué estrategias se ponen en práctica para enfrentar los problemas que se generan a partir de la despoblación del medio rural? Bueno, sin duda ese es uno de nuestros grandes problemas. La despoblación hace que las escuelas rurales tengan muy pocos alumnos. Entonces una de las estrategias que nosotros usamos, entre varias, es la de los agrupamientos. El agrupamiento rural potencia de alguna manera el trabajo con los niños rurales, haciendo que el aislamiento se haga un poco
menor, o por lo menos es una manera de combatir el aislamiento. Las modalidades de trabajo están pautadas según lo que cada agrupamiento en su autonomía desarrolla a lo largo del año. Pero en general los agrupamientos tienen sus particularidades para manejarse. En algunos momentos, por ejemplo, se reúnen todas las escuelas que pertenecen a ese agrupamiento, a veces por cercanía geográfica, porque también otro problema que tiene el departamento de La Valleja son sus extensas distancias que unen una escuela con otra, y además en algunos casos la geografía particular del departamento, que hace que en épocas de lluvia los caminos quedan aislados, las escuelas quedan más separadas aún, porque no hay manera de llegar a algunos lugares, pero en general una estrategia para la despoblación, digamos, o por lo menos para evitar tanto aislamiento, es el agrupamiento rural como estrategia destinada justamente a combatir de alguna manera el aislamiento y hacer que el niño rural no se sienta tan solo. El agrupamiento funciona y busca estrategias de todo tipo, desde las salidas didácticas que se hacen conjuntamente, desde las jornadas en una escuela, que puede ser una escuela sede o en una escuela rotativa en general. Eso, como les decía, es resorte un poco de la autonomía de cada agrupamiento. ¿Cómo evaluaría la incidencia que ha tenido el Plan Ceibal en las escuelas rurales de La Valleja? Bueno, el Plan Ceibal ha sido heterogéneo en cuanto a su incidencia. Ha habido lugares en el que, como decía hoy, por problemas de distancia y de geografía, la conectividad ha sido bastante difícil, pero también tenemos que ver que el Plan Ceibal no es solamente la conexión a Internet, sino involucra lo que es el trabajo con las computadoras y con los programas que están insertos en las computadoras. En general ha habido buena recepción por parte de los docentes y de las familias. Lo que a veces se hace difícil es la conectividad. A veces no todas las escuelas tienen acceso a Internet. Y lo más difícil a veces es diagnosticar. Cuando nos piden, por ejemplo, una evaluación de la conectividad de las escuelas rurales, es bastante difícil. Es uno de los trabajos más difíciles de hacer, porque a veces es muy cambiante la situación en una misma escuela. Puede ocurrir que hoy tiene conectividad y sin embargo a la semana siguiente no la tiene, o a la inversa, no la tenía y ahora la vuelven a tener, pero esa es una de las dificultades que ha surgido. De todas maneras, el Plan Ceibal en algunos lugares ha implementado otros dispositivos para aumentar la posibilidad de que esas escuelas se puedan conectar. Pero no hay que olvidar que La Valleja tiene 11 escuelas que no tienen energía eléctrica, o sea que ahí además Ceibal ha implementado sistemas de recarga, por ejemplo, de ceibalitas a través de paneles solares. Entonces eso también tiene una dificultad extra, ¿no? Que a veces los paneles son suficientes, a veces no, y las antenas lo mismo, que también requieren de la energía como para poder brindar el servicio. Pero en general los maestros han recibido el Plan Ceibal, creo que como ha sido en general en todo el país, se está utilizando. Ahora este año nosotros desde el Centro de Apoyo a las Escuelas Rurales hemos implementado jornadas de plataforma CREA, porque ahora de alguna manera lo que habilita el Ceibal es a trabajar en plataforma, que es una modalidad de trabajo que con el tiempo se va a ir de alguna manera implantando en las escuelas. También la biblioteca Ceibal, que es un medio muy es formidable de poder llegar a acceder a cientos de libros que de otra manera sería muy difícil, y la ventaja que tiene la biblioteca Ceibal es que se carga en el servidor de la escuela y no tiene necesidad de tener conexión a Internet, o sea que eso permite que el niño pueda acceder a los libros sin necesidad de tener acceso a la red. Entonces eso también es una ventaja. También hay un tema de, obviamente, algunos maestros son resistentes, o sea, hacen resistencia al Plan Ceibal, o de alguna manera todavía no lo han incorporado en la medida que de repente ha avanzado en otros. Pero también hay escuelas rurales que han avanzado muchísimo y que de hecho están en punta en muchas cosas que ha propuesto el Plan Ceibal. Este año se comenzó a distribuir algunos kits de robótica entre algunas escuelas que tenían más de 10 niños. Esas escuelas también con diferencias han ido algunos avanzando más, otros no tanto, pero en esta nueva propuesta que es el trabajo en robótica, que justamente requiere de las ceibalitas para poder diseñar y sobre todo
programar determinados dispositivos que puedan generar aprendizajes en los alumnos. ¿Qué proyectos se llevaron adelante en el presente año desde el centro que usted dirige? Nosotros tenemos varios proyectos en cuanto al Centro de Apoyo a las Escuelas Rurales. La mayoría de ellos se basan en tratar de descentralizar los servicios que muchas veces se focalizan o se centran en Minas, en la capital departamental, para llevarlos a los lugares más alejados de la capital. Muchas veces se cuestiona el macrocefalismo que ejerce Montevideo sobre el resto del interior, pero a veces pasa otro tanto con la capital departamental, con las zonas rurales más alejadas. Entonces, uno de los proyectos que teníamos era tratar de llevar recursos a los maestros que están al norte del departamento, en el límite con 33 y Rocha, que son los que de alguna manera están más alejados. Eso por un lado. Lo otro que se impulsó desde el centro fue el apoyo a los maestros en áreas como, por ejemplo, de educación inicial, donde se hicieron algunas jornadas y ahora en este próximo mes se va a entregar un pequeño documento que de alguna manera va a ayudar un poco a la atención de los alumnos de educación inicial que desde 4 años por ley ya están en la escuela rural, como están en cualquier escuela del país. Lo otro que ha sido también es instrumentar una misión sociopedagógica en una de las localidades del interior del departamento este año, que fue en la localidad de Poblado Aramendía. Ahí, de alguna manera, el proyecto lo que buscaba era extender lazos hacia la formación docente, o sea, considerábamos que era muy importante involucrar a los estudiantes del instituto. En el instituto hubo una apertura importante, la inspección departamental habilitó un montón de actividades que de alguna manera permitieron hacer esa misión, y bueno, eso también creo que fue una parte importante. Otro aspecto también a resaltar fue que este año, por primera vez, se contó con un vehículo para poder salir al interior. Si bien lo hacíamos siempre, pero la cantidad de salidas que podíamos hacer era menor. Ahora el compartir un vehículo que viene cada un mes y algo, nos da la libertad de poder ir a lugares donde antes se nos hacía muy difícil llegar. Aclarando siempre que nosotros, en nuestro caso particular, nunca tuvimos inconvenientes con la camioneta de la inspección departamental, porque esta siempre estuvo a disposición del centro. Lo que, claro, obviamente al tener otros vehículos es obvio que va a haber otras posibilidades. Y eso nos permitía ir con técnicos a lugares mucho más alejados y a permanecer de repente un día en esos lugares de trabajo, y bueno, eso también fue una fortaleza que de alguna manera impactó en el proyecto y en los proyectos que teníamos. Hubo un tiempo en que el movimiento de educación rural fue muy fuerte en este departamento. ¿Qué acciones promueven los maestros de La Valleja para mantener viva aquella mística? Sí, indudablemente el movimiento de educación rural tuvo impacto en este departamento como tuvo en todo el país. Acá nosotros tuvimos ejemplos de lugares y de maestros que dejaron una huella profunda en las localidades donde trabajaron y en los lugares donde de alguna manera dejaron. Sí, de hecho, en cuanto al movimiento de educación rural, un poco el rescate o las acciones que se han ido haciendo ha sido lo de esto del espacio de formación integral, el proyecto Memorias Pedagógicas, que se rescata la vida y la obra de Homero Grillo, las misiones sociopedagógicas a Poblado Aramendía, y yo personalmente hice un rescate de una visita del maestro Agustín Ferreiro en un informe de 1925 a esa escuela donde después se hizo la misión. Entonces eso fue objeto de una publicación y demás, un poco en la línea de tratar de mantener vivo todo lo que fue el movimiento de educación rural de aquellos tiempos. Y un poco volviendo a lo de los agrupamientos, en La Valleja funcionan 8 agrupamientos. Y los agrupamientos tienen la característica primera, que es la que son autónomos, o sea, ningún maestro está obligado a pertenecer o no a un agrupamiento. Y hay más o menos 2 modalidades, una que es la geográfica, que es la más extendida, pero, o sea, el maestro elige por cercanía con su vecino, con la escuela más cercana, y también hay otra modalidad, que hay agrupamientos que se forman por afinidad de sus maestros.
que no son los menos honestos, o sea, la mayoría están armados de alguna manera por ubicación geográfica. Pero lo que ha sido tan clásico la formación del agrupamiento, que ahora ya estamos en un segundo grado o un grado más profundo de agruparse, que es el caso de algunas escuelas que pertenecen simultáneamente a dos agrupamientos. Entonces eso permite entrelazar cosas. De hecho hay dos escuelas que están en dos agrupamientos, lo que permite que como hay una que está en dos y la otra en otro más, hace que tres agrupamientos de alguna manera estén enganchados, con una o dos escuelas. Por ejemplo, una estrategia que nosotros tenemos de comunicación rápida es avisar al referente del agrupamiento, que en este caso es Ana, acá en este agrupamiento se llama Lucitrinos, que involucra la escuela 16, la escuela 79 y demás, y ese agrupamiento la tiene a ella como referente. Los referentes se nombran por acuerdo de los propios maestros involucrados. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos comunicaciones y demás, lo hacemos con el maestro referente. Y eso, el maestro referente después se encarga de comunicar las cosas que vienen desde la inspección o desde el centro de apoyo. O a la inversa, de repente hay movidas que surgen desde los agrupamientos en el sentido inverso, o sea, van desde el agrupamiento hacia la inspección o hacia el centro de apoyo, y son generalmente los maestros referentes los que hacen llegar ese tipo de novedades. Como les decía, hay 8 agrupamientos con un promedio aproximadamente de 8 escuelas cada uno, lo que involucra a prácticamente todas las escuelas del departamento. Hay 2 casos que, si bien no se agrupan, están en contacto, pero que son 2 escuelas rurales del norte que no tienen cercanía geográfica y es muy difícil que el maestro y que los niños se puedan desplazar. Entonces, de alguna manera, lo que se busca en estos casos para sortear el aislamiento es que esas escuelas se vinculan con la escuela más cercana, que en este caso es la de José Valle Ordóñez o Nico Pérez, al límite con Florida. Esas escuelas se manejan ahí. Y la escuela 62 se vincula mucho con Zapicán. Entonces, estos casos, lo que se trata de hacer en el agrupamiento es potenciar el trabajo tanto de niños como de docentes. En algunos casos, por ejemplo, el agrupamiento funciona con los niños, pero también los agrupamientos funcionan mucho a nivel docente, haciendo salas, haciendo actividades específicamente de docentes, donde se comparte material, se elaboran proyectos, se hace todo tipo de actividades. Acá en La Valleja es de larga data el hecho de que las escuelas rurales funcionen como agrupamiento, porque ahora incluso en este tiempo, con el avance de las tecnologías de la comunicación, todavía hay otros medios, pero hace 20, 30 años, donde no había nada absolutamente más que la radio para poderse comunicar, era un medio fácil de decir, bueno, nos podemos reunir y de alguna manera ponernos al día en una cantidad de cosas que antes era muy difícil. Con los niños lo mismo, en escuelas que a veces tienen 2, 3 niños, les permite ampliar la mirada. El agrupamiento es una herramienta fundamental para el maestro rural. Independientemente de que alguno pueda optar por no integrar un agrupamiento, es totalmente respetable la decisión, pero me parece que es una expansión de la escuela que beneficia al niño en primer lugar, porque expande su mundo, ve otros niños, el maestro trae otras propuestas, para el docente ni que hablar, para el auxiliar o las comunidades también es fundamental. Por ejemplo, en el agrupamiento que yo integré, que era el agrupamiento Confraternidad, que lo integré durante muchos años, en esta altura del año hacíamos una reunión que regularmente el tema de la reunión era intercambiar material para las fiestas de clausura. Entonces llevábamos propuestas de trabajo sobre danza, sobre poesías, obras de teatro, todo lo que más o menos se moviliza a esta altura del año, cada maestro llevaba. O sea que formar parte de un agrupamiento es un acto de generosidad, pues se va a dar a veces más que a recibir. Entonces es un poco el espíritu que anima a los maestros que integran los agrupamientos. Y acá en el departamento, por suerte, hay una larga tradición y que de alguna manera el centro de apoyo y la inspección departamental busca potenciar eso, o sea, que eso se haga más. Y lo bueno que está que cuando algo se naturaliza, ya los maestros jóvenes ya de alguna manera se involucran y bueno, lo pueden hacer. Y a nosotros particularmente como centro de apoyo nos facilita enormemente la tarea, ¿no? Porque la autonomía genera cosas que no la genera la imposición. Entonces
El maestro cuando siente que tiene autonomía propone cosas. Ahora nomás a fin de año va a haber la reunión final de directores rurales y maestros rurales, pero también viene un componente de capacitación por el cierre de Gurí. Entonces lo que se va a hacer es que a pedido de los maestros del norte del departamento para que se haga el mismo día, entonces no tienen que estar yendo y viniendo. Eso es una cosa que ellos la piensan juntos, o si no, a veces cuando hay vehículo para trasladarse lleva el técnico y todo el agrupamiento se reúne donde ellos digan, porque eso también está bueno, que si tienen autonomía que realmente sientan que son autónomos. Entonces muchas veces ellos marcan la fecha y el lugar donde les queda bien, porque también es una manera de marcar, de que realmente sientan que son autónomos, ¿no? De que pueden decir dónde y cuándo se van a reunir para todo ese tipo de cosas. Y lo mismo en la temática, a veces hay agrupamientos que piden un determinado apoyo en algo que ellos consideran que es lo que necesitan, no que todo salga impuesto desde las autoridades o desde los centros urbanos para las escuelas rurales.